Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Y básicamente ese será el texto que vamos a estar utilizando en la predicación en esta mañana. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Quiero leer para usted la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es la palabra del Señor. El título del sermón en esta mañana es Un encargo para hombres confiables. Un encargo para hombres confiables. Y la razón por la cual decidí titular el sermón de esta manera es porque el apóstol Pablo en el capítulo 2 se enfoca en un precioso encargo que él decide delegar a un joven pastor llamado Timoteo. Timoteo es un joven ministro del Señor. Aproximadamente Timoteo tuviese unos 40 años de edad. Y él está encargado de la iglesia de Éfeso, donde el Espíritu Santo por parte del apóstol Pablo lo ha instalado en ese lugar. Ahora, hay una serie de problemáticas muy interesantes que están ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Al parecer, sus dos líderes más importantes, que eran pastores de esa iglesia, tergiversaron la sana doctrina y se apartaron del conocimiento de la verdad, Himeneo y Alejandro. Y en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, le recuerda que estas dos personas fueron entregadas a Satanás. Esto es lo que en el Nuevo Testamento se conoce como apostasía. Una vez se profesa públicamente fe en el Señor Jesucristo y se rechaza esa fe que se ha publicado, entonces he ahí un apóstata. Alguien que renuncia voluntariamente a lo que un día profesó. Así que estos dos líderes, Himeneo y Alejandro, entregados a Satanás, han causado una profunda decepción en la iglesia. Profunda decepción. Es que no hay una decepción tan grande que ver a los líderes o pastores de la iglesia caer en pecados escandalosos y ser descalificados del ministerio. El daño que eso produce a la iglesia local es impresionante. Los efectos son para toda la vida. Así que cuando Timoteo es instalado en la iglesia de Éfeso, él entendía que tenía un desafío por delante, una iglesia desconfiada. ¿Cómo confiar nuevamente en los líderes? ¿Cómo creer nuevamente en aquellos que dicen ser pastores? Yo creo que hay que bajarle un poquito, porque yo a veces levanto la voz. Efectivamente, confiar en pastores y en líderes que han caído en pecado es un reto. Ahora, yo quiero que usted me siga en esta idea muy importante, porque Timoteo era un joven, 40 años de edad aproximadamente. Los otros dos líderes, Himeneo y Alejandro, posiblemente estaban entre los 60 años. Ahora piense, el apóstol Pablo no decide él mismo venir a Éfeso y encargarse de la iglesia, sino que decide enviar a un joven ministro para que funja como pastor ahí. Entonces, una iglesia desconfiada, donde sus dos pastores anteriores, mayores a Timoteo, habían fallado, habían pecado escandalosamente, y tú nos vas a dejar un líder joven. Es por eso que cuando usted lee la primera y la segunda carta de Pablo a Timoteo, una y otra vez Pablo le dice a Timoteo, anímate, que nadie tenga en poco tu juventud. Es que el reto que tenía este joven ministro por delante era bien grande, ganarse la confianza de la iglesia. Y una iglesia desconfiada. ¿Cuál es la cura para una iglesia desconfiada? Un hombre confiable. Esa es la cura para una iglesia desconfiada. Por eso el título del sermón en esta mañana. Un encargo para hombres confiables. Esa palabra confiables describe el contexto que están viviendo en Éfeso. Así que la manera como voy a desarrollar el sermón en esta mañana es en 4 encabezados. Primero, un mandamiento, versículo 1.
Segundo, un encargo, versículo 2a. Tercero, dos distintivos, versículo 2b. Y cuarto, un propósito, versículo 2c. Básicamente seguimos 4 encabezados. Un mandamiento, un encargo, dos distintivos y un propósito. Y todo esto gira alrededor del encargo para hombres confiables. Veamos en primer lugar un mandamiento. El mandamiento lo encontramos en el versículo 1 con estas palabras: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, no sé si a ustedes les parece un poco contradictorio el hecho de que Pablo le diga a Timoteo que se esfuerce en algo que no se puede esforzar. Es decir, ¿cómo hago yo para esforzarme en algo que no depende de mí, como es la gracia del Señor? Porque cuando hablamos de la gracia no hay ningún mérito humano. Ahora, debemos entender el término gracia en nuestro pasaje a la luz del contexto literario inmediatamente anterior. Vaya conmigo al versículo 6 del capítulo 1 de la misma carta. Mire lo que dice Pablo: por lo cual te recuerdo que avives el don de Dios que está en ti, le dice a Timoteo, por la imposición de mis manos. Evidentemente Timoteo fue un hombre que públicamente fue confirmado delante de la iglesia a través de una ceremonia de ordenación o de imposición de manos. Cuando Pablo lo puso en la iglesia de Éfeso, él recibió imposición de manos, lo cual significa una confirmación oficial y pública de su ministerio en esa iglesia. Ahora, el reto que tenía Timoteo por delante una vez haber sido ordenado pastor era ganar la confianza de la iglesia. Eso en un joven es bastante desafiante. Por eso Pablo le debe recordar: aviva el don. Y ese don tiene que ver con el llamado de Dios al ministerio. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Era evidente que si Timoteo estaba lidiando con algo, era con el temor a enfrentarse a una iglesia desconfiada. Y más siendo un joven, es que debemos entender que los ministros jóvenes son necesarios para el ministerio pastoral, porque ellos representan el relevo generacional. Cuando una iglesia experimenta relevo generacional, está estableciendo un legado por generaciones. Así que Pablo entiende la importancia, y la iglesia debía entender la importancia de tener pastores jóvenes. Ahora Timoteo debe recordar que en él está el Espíritu del Señor, es un espíritu de poder. Esto significa que él le da una capacidad especial al ministro para enfrentar en temor y predicar valientemente el evangelio, sin importar las circunstancias. Por tanto, Timoteo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, ni de mí, preso suyo. Pablo estaba preso en Roma por causa del evangelio. Sino participa de las aflicciones del evangelio según ese mismo poder de Dios. A mayor conocimiento de Cristo, mayor capacidad hay para resistir la aflicción que viene a causa de Cristo. Esa es la idea que comunica. Entonces, ese mismo Cristo quien nos salvó, versículo 9, y aquí viene una palabra clave para entender el versículo 1 del capítulo 2 que estamos predicando. Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. El llamamiento que Timoteo había recibido por parte del Señor no era por obra de Timoteo. No es como si Timoteo se hubiese ganado el llamado, como si en él hay algún mérito, lo cual hiciera gran merecedor de ese llamado. Pablo le recuerda: no es por obras, sino según su propósito. Y aquí viene la palabra clave: propósito y gracia, que es la misma palabra del versículo 1 del capítulo 2, cuando le dice: esfuérzate en la gracia. Es la misma palabra, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que, revisando el texto en su contexto, podemos concluir que la palabra gracia está vinculada al llamamiento al ministerio. O sea que cuando Pablo le dice en el versículo 1, capítulo 2,
Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Le está diciendo, es tu deber esforzarte en el llamamiento que has recibido por Dios. Esa es la idea. Así que el texto no se contradice. Ahí la palabra gracia significa llamamiento. Y como un hombre llamado, Timoteo es responsable para esforzarse en ese llamamiento. Y es que recibir el llamado de parte del Señor no es fácil, y menos cuando el Señor te llama a enfrentar una iglesia desconfiada. Recuerden eso. Los dos pastores, quizá fundadores, que participaron en la primera etapa de la iglesia, han cometido pecados escandalosos. La primera carta de Pablo a Timoteo nos recuerda que ellos abandonaron la doctrina. Se fueron tras ideologías y tradiciones de los hombres. Fueron entregados a Satanás. Eso significa, fueron excomulgados de la membresía de la iglesia. Y ahora, tú, Timoteo, debes esforzarte, debes ser un hombre valiente, debes ser responsable conforme al llamado que el Señor te ha dado. Recuerda que en ti está el poder del Espíritu Santo que te capacita para ser un hombre fiel a pesar de una iglesia desconfiada. Ese es el mandato, pero tras el mandato viene un encargo, y ese es nuestro segundo encabezado, el encargo. Versículo 2a. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga. En otras palabras, lo que hace Pablo una vez le recuerda a Timoteo cuál es su llamado, su esfuerzo, su responsabilidad. Le dice, es tu deber encargar lo que has oído de mí ante muchos. Ahora, esto es fidelidad a la doctrina. ¿Quién le enseñó el evangelio a Timoteo? Probablemente Pablo le enseñó el evangelio en su segundo viaje misionero. Y Timoteo fue un joven que creció estudiando el Antiguo Testamento con su abuela y su madre, Loida y Eunice. Dos mujeres esforzadas y valientes. El padre de Timoteo probablemente era un hombre griego, por eso él no fue circuncidado de pequeño. Cuando se incorpora al equipo misionero de Pablo en el segundo viaje misionero, Pablo ve a bien circuncidar a Timoteo para dar testimonio a los judíos. De tal manera que las puertas de la sinagoga se abrieran y Timoteo pudiese predicar juntamente con Pablo con libertad. Pero dos mujeres hicieron parte de la formación de Timoteo, Loida, Eunice. Dos mujeres esforzadas, dos mujeres de buen testimonio, mujeres que conocían el Antiguo Testamento. Pero es probable cuando Pablo va a su segundo viaje misionero y está recorriendo todas las ciudades del sur de Galacia, él le predicó el evangelio a Timoteo. Y fue como si el Antiguo Testamento hiciera clic en Cristo. No sé si ustedes han estudiado el capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Cuando él le recuerda que él ha seguido mi doctrina y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales lo pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Lo que eso significa es que cuando Timoteo escucha el evangelio, él entiende que el Antiguo Testamento se trata de Cristo y solamente de Cristo. Ahora tenemos a Timoteo recibiendo la doctrina por parte de Pablo. Mire esta preciosa doctrina, versículo 10 del capítulo 1. Pero ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Ahora note la actitud de Pablo ante ese precioso evangelio, por lo cual asimismo padezco esto. Él está preso y le recuerda a Timoteo que el encargo que él debe dar a estos hombres es un encargo que tiene un costo, y un costo grande. Pablo está preso por el evangelio. Requiere un costo grande, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. A pesar de que Pablo está preso, la palabra del Señor no está presa, está libre. Está libre. Ahora Pablo confía en que a pesar de sus limitaciones en una prisión, el Espíritu Santo del Señor está utilizando a otros hombres para extender su reino.
Es ahí la idea de que no somos indispensables, pero sí somos útiles. Pablo era útil, pero no era indispensable. Él entendía que el Espíritu Santo utilizaba a otros y le recuerda a Timoteo, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. No es un evangelio nuevo. No es lo que Timoteo quiere entender de lo que es el evangelio. No se trata de un evangelio que viene por parte de revelaciones o experiencias personales. Es el evangelio que Pablo ha predicado y es el evangelio que ha llevado a Pablo a la misma prisión. Es en eso, Timoteo, que debes retener, literalmente, guarda en tu corazón estas palabras, crea profunda convicción, ten la capacidad de morir por ellas, no de matar por ellas. Porque eso es lo que hace un fanático. Un fanático mata por sus convicciones, pero un radical muere por ellas. Eso es muy distinto. Y lo que Pablo le comunica a Timoteo, él debe ser radical. Aprende a morir por las palabras que has escuchado de mí en la fe, amor que es en Cristo Jesús. Ese es el encargo que Timoteo ahora debe entregar a otros. ¿Qué tan importante es la continuidad de la fidelidad de la doctrina, hermanos? ¿Qué tan importante? Para Pablo era importante la doctrina, para Timoteo era importante la doctrina, y para una iglesia desconfiada que estaba ahora aceptando a un joven ministro Timoteo después de la caída de estos líderes, debía ser importante la doctrina también. Es la doctrina lo más importante. Por ahí se empieza. Una vez le ha dado el mandamiento, una vez le ha dado el encargo, ahora vienen dos distintivos que nos permiten a nosotros definir las personas que reciben el encargo del evangelio. Dos distintivos. Si hay algo en lo cual ellos se distinguen en medio de la comunidad, son en dos cosas básicamente que están en la parte B del versículo 2. Miren conmigo. Esto encarga a hombres, primer distintivo, fieles, que sean, segundo distintivo, idóneos. Dos distintivos muy claros. Estos son los varones que debían recibir el encargo que Pablo le había dado a Timoteo. No era cualquier tipo de hombres, eran hombres que tenían dos distintivos. Por un lado debían ser fieles, por otro lado debían ser idóneos. Y yo le voy a cambiar esas dos palabras para que las entienda un poco mejor. La palabra fidelidad en nuestro texto tiene que ver con fe, confianza y lo que la persona es en Cristo. Es decir, una persona fiel es una persona que confía en la palabra del Señor. Es cristiano. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a que nos digan, bueno, debemos ser buenos padres cristianos. Pero esa expresión tiene un problema. Y hay una presuposición ahí, que antes de ser cristiano yo soy padre. Y eso tiene un problema, porque es como si nuestra mente recibe primero el mensaje, soy padre, ahora debo ser un padre cristiano. Pero la escritura es muy clara cuando a lo largo del Nuevo Testamento primero nos ubica en Cristo. Cristo nos define, nuestra identidad está en Él para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Es decir, yo no soy un pastor cristiano, yo soy un cristiano que sirvo al Señor como pastor. Usted no es un padre cristiano, usted es un cristiano que sirve a Cristo como padre. Cuando nosotros pensamos de esa manera, las cargas que están sobre vuestros hombros se caen. Se caen. Porque ¿cuántos están trabajados y cargados pensando en ser mejores esposos, mejores padres, mejores esposas, mejores pastores, mejores líderes, cuando ni siquiera han empezado por preocuparse en ser mejores cristianos? Este es el punto aquí. El apóstol Pablo menciona la fidelidad para llamar la atención de la iglesia. Es como si le dijera a Timoteo, si hay algo en lo cual ustedes deben preocuparse e invertir su tiempo es en ser cristianos. Así que Timoteo, asegúrate de que estos varones sean verdaderamente cristianos.
Primero debo ser. Cristo me define. Él es mi identidad, no el mundo es el que me define. Mi posición está en Él. Teológicamente eso se llama unión con Cristo. Unión mística. Eso significa que estoy unido a través de la fe en Cristo. Él me define, mi identidad está en Él. La posición que tengo la tengo en Cristo. Entonces, una vez te asegures, Timoteo, de que son hombres de carácter, ahí está la palabra, hombres de carácter, y ese término es un término que a veces no se entiende, pero que quiere decir es características que te hacen ser como Cristo. ¿Recuerdan el sermón del monte, Mateo capítulo 5? Bienaventuranza tras bienaventuranza, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Sean como Él, tengan las características de Él, sean adornados con las virtudes de Él, de Cristo, nuestro máximo ejemplo. De ahí viene la palabra carácter. Fidelidad es carácter. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos en Cristo? Antes de estar pensando qué debemos hacer. ¿Sí? El activismo evangélico cambió la fórmula. Porque lo que hace el activismo evangélico es primero pensar en qué vamos a hacer. Y al final del día es que nos preocupamos por saber si las personas que están haciendo son aptas para hacer lo que están haciendo. Al final del día. Pero no es ese el proceso. Pablo le recuerda a Timoteo, no es ese el proceso. Primero asegúrate de que sean cristianos. Y luego entonces revisa si tienen la competencia. Esa es la segunda palabra, por idóneo. La competencia, son dos distintivos. Fidelidad e idoneidad. Yo le cambio las dos palabras, carácter y competencia. Porque esa palabra idoneidad está apuntando al don que han recibido por parte del Señor. Y según Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3, cuando habla de las cualificaciones para el pastor, dice que el pastor debe tener un don que los diáconos no necesariamente deben tener. ¿Cuál es ese don? El don de la enseñanza. Así que si una persona recibe el encargo de parte de Pablo para comunicarlo a otro, debe tener el don de enseñanza, debe ser idóneo o competente. Ahora, hermanos, son las dos cosas. Para el ministerio son las dos cosas, no es una de las dos. Son las dos cosas. Ahora yo le voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal una persona que tiene un carácter muy bonito? Y usted dice, me alegra este hermano. Este hermano tiene las virtudes de Cristo. Cada vez que yo lo miro se parece a Cristo, su amabilidad, su amor, pero solamente tiene un pequeño problema. Que cuando predica nadie le entiende. Pequeñito, ¿verdad? Cuando enseña nadie le entiende. Bueno, evidentemente es un hermano que se parece a Cristo, pero quizá ese no es el llamado que el Señor le ha hecho. Puede servir al Señor en el diaconado. Ahora vamos al otro lado, el otro ejemplo. Un hombre que es diestro para la enseñanza. Tiene principios pedagógicos, sabe comunicar el mensaje efectivamente, tiene experiencia en la educación, traza muy bien el mensaje. Usted dice, me encanta cómo predica ese hombre, es un excelente maestro, la manera como expone, la pasión, la forma como se expresa corporalmente, pero tiene un pequeñito problema. ¿Cuál? Es un adúltero. Y entonces, ¿en qué quedamos? Pequeñito problema, ¿no? Es iracundo. Es violento. Da mal testimonio por todo el barrio, todo el sector. La gente cree que él es impío. ¿Notan lo que Pablo está haciendo aquí? Cuando habla del ministerio, no son distintivos optativos, son obligatorios.
El ministro debe tener carácter, pero también debe ser competente. Debe ser una persona que sí se parezca a Cristo, pero también sepa enseñar. Por lo menos le entendamos lo que está predicando y lo que está enseñando. Debe tener ambas cosas. Y aquí se crea una fórmula: C más C. Carácter más competencia. Ahora, yo le voy a decir algo que me parece importante en el contexto de las dos cartas de Pablo a Timoteo, y es la importancia de la prueba. Vaya conmigo, voltee su página, por favor, de la Escritura, en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Y mire conmigo, cuando habla de los diáconos, que también da unos requisitos para los diáconos, yo debo explicar algo. Y es que los requisitos que Pablo da para los diáconos, esos requisitos salen de los requisitos del pastor. Es por eso que en el requisito del pastor vemos amplitud en algunos temas, pero no en todos. Y cuando Pablo describe los requisitos de los diáconos, vemos amplitud en algunos temas que se entienden que el pastor debe hacer, pero no los menciona. Y uno de ellos es el siguiente, miren el versículo 10 del capítulo 3. Y estos también, hablando de quién, de los diáconos, pero también a quién, o parecido a quién. ¿Con quién lo está comparando Pablo? Con los pastores. Y estos también sean probados primero, lo cual implica que los pastores también deben ser probados. Notan que la comparación que hace Pablo de los requisitos del diácono son los requisitos del pastor. Entonces él dice, los diáconos deben ser probados primeros, así como el pastor también ha sido probado. Eso significa que ese principio lo debemos agregar a la segunda carta a Timoteo capítulo 2, cuando habla de fidelidad e idoneidad. ¿Saben por qué? Porque el carácter y la competencia deben ser probadas en el tiempo. Así que vamos a sumarle a la fórmula C más C sobre T de tiempo. Estamos creando una fórmula a través del texto. Al carácter le sumamos la competencia, y tanto el carácter como la competencia debe ser probada en el tiempo. Es la iglesia misma la que prueba eso. Cuando la iglesia observa en esos varones las virtudes de Cristo, el carácter. Cuando la iglesia ve en esos hombres la capacidad que tienen para enseñar y transmitir el mensaje con fidelidad, y lo entienden bien y dicen, ¡qué bendición! Entendí algo que no había entendido hace mucho tiempo. Me gusta el esfuerzo de este hermano al enseñar, pero la iglesia lo va evaluando con el tiempo. Ellos van mirando cómo estos hombres se comportan. La iglesia prueba a estos hombres, y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Recuerda, Timoteo, carácter más competencia sobre el tiempo deben ser probados, y eso nos da un resultado. Carácter más competencia sobre tiempo igual confiabilidad. ¿Recuerdan cuál es el problema de la iglesia de Éfeso? Es una iglesia desconfiada. Entonces Pablo les está dando la solución al problema. Para una iglesia desconfiada, he aquí hombres confiables. Y para ser confiable hay que tener carácter, competencia y ser probados en el tiempo. Yo creo que esa fórmula, si la aplicamos a nivel personal, no solamente pensando en un pastor, no, a nivel personal, pensando en nosotros como creyentes, sería de gran bendición para nosotros. Porque todos tenemos un don. Quizá no todos tengan el don de enseñanza, pero todos tienen un don que el Señor les ha dado. Todos han sido llamados a ser irreprensibles, no solamente los pastores. Todos los creyentes, dice Pablo en Filipenses capítulo 1, todos deben ser irreprensibles. Carácter. Y cuando usted se pregunte, ¿y cuál es el don que el Señor me da? ¿En qué puedo servir en la iglesia? Idoneidad, competencia.
El Espíritu Santo lo guía a usted a identificar el don que le ha dado, y una vez con la competencia y el carácter, los hermanos lo prueban en el tiempo, sea en el lugar que sea dentro de la iglesia. Pero todos tenemos ese llamado, no solamente el pastor. Aquí es específico porque es una carta pastoral, pero el principio es general para todos. Por eso la prueba en el tiempo es muy importante. ¿Qué no quiere hacer el ser humano hoy? Esperar. No quiere esperar, y estamos en el mundo de la tecnología que no nos ayuda a ser pacientes. Porque efectivamente, si usted envía un mensaje por WhatsApp y la otra persona no le responde inmediatamente, usted envía el mensaje, entonces usted se enoja. Si la persona tarda un día o 2 días en responderle, usted se indigna. ¿Sabe por qué? Porque estamos en el mundo digital, donde el mundo digital ha eliminado una virtud, la paciencia. La paciencia. Usted se imagina cuando Pablo escribía la segunda carta a Timoteo, ¿cuánto tiempo demoró esa carta en llegar a la iglesia de Éfeso? ¿Cuántos hermanos murieron esperando la carta? Anhelando escuchar públicamente lo que Pablo les había escrito, y murieron sin escuchar, esperando pacientemente. La paciencia es una gran virtud. Cristo esperó. No empezó el ministerio a los 15 años ni a los 20 años. Aproximadamente a los 30 años inicia el ministerio. Cristo tuvo paciencia. Él esperó. Así que este proceso, tanto pastoral como diaconal, requieren paciencia. Por eso deben ser probados en el tiempo. Y finalmente, ¿para qué sirve todo eso? Y ese es el cuarto y último encabezado: el propósito. Hemos visto el mandato, hemos visto el encargo, hemos visto los 2 distintivos que lo hacen confiable. Ahora veamos el propósito. Y es la última línea del versículo 2. Miren, fieles e idóneos, ¿para qué? Para enseñar también a otros. He ahí el propósito. De ahí que el propósito del pastor básicamente se resume en enseñar. En enseñar. Hermanos, todos nosotros entendemos la gran necesidad que hay de que un pastor le dé un consejo a un hermano, de que un pastor visite a un enfermo, de que un pastor vaya a un hospital a orar. Todos entendemos que esos son elementos que constituyen el ministerio pastoral y lo hacen único. Pero nada de eso, ni la visitación, ni la consejería personal, ni ir al hospital, es igual de importante como la enseñanza que da el pastor. Lo más importante en el ministerio es la enseñanza. Todo lo demás complementa, es complementario, pero no suplementario, hermanos. No es suplementario. De ahí que la iglesia debe estar preocupada para que el pastor siempre esté enseñando, los maestros siempre estén enseñando. Y la iglesia se debe esforzar para que sus pastores se preparen teológicamente. Bueno, pastor, ¿cómo van tus estudios? ¿Cómo va tu preparación teológica? ¿Si terminó? ¿No ha terminado? ¿Cuándo va a terminar? Y la iglesia debe ayudarle a sus pastores en ese proceso formativo. Porque lo más importante del ministerio pastoral es la enseñanza. Es lo más importante. Todo lo demás es complementario. No estoy diciendo que sea inútil, es útil, pero complementario. Complementa la enseñanza, no la suple, la complementa. Es por eso que Pablo no dice aquí que ellos sean fieles e idóneos para visitar a los hermanos. No, porque resulta que los diáconos también pueden visitar a los hermanos. Y los diáconos que representan la obra de misericordia de la iglesia local también están llamados para ir y verificar las necesidades de los hermanos de la iglesia y tratar de suplirlas. O sea que visitar a un hermano no es algo exclusivo de un pastor. Él requiere apoyo diaconal. Pero si hay algo que se le pide exclusivamente a un pastor, es que tenga el don de enseñanza. Que enseñe. Que enseñe. Por eso la iglesia debe orar por sus pastores para que les dé salud,
Porque una vez un pastor se enferma, ¿cómo hace para enseñar ese pastor? ¿Cómo hace para enseñar? Si tienen más de un pastor, bueno, quizá el pastor se apoya en el otro. Pero cuando hay un solo pastor, la iglesia debe incrementar sus oraciones por ese hombre para que el Señor lo sostenga y le dé salud. No hay nada más doloroso que ver a un pastor que no tenga las fuerzas físicas para hacer su ministerio. Es muy doloroso. Así que el propósito básicamente de esto es enseñar también a otros. No es una enseñanza de cualquier manera, es una enseñanza fiel. Hemos visto 4 encabezados. De cada encabezado sale una aplicación. El mandato que se le da a Timoteo de esforzarse en el llamado es el mismo mandato que se nos da a todos nosotros. Sea cual sea el llamado específico que el Señor nos ha hecho, debemos ser responsables. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Segundo, el encargo de velar y preservar la doctrina es para todos, hermanos. Si bien los pastores somos los principales responsables, es para todos. Es su deber como creyente ser fiel a la doctrina, estudiar la palabra del Señor, guardarlo con limpia conciencia. ¿Sabía usted qué fue lo que hizo que Himeneo y Alejandro apostataran de la fe? ¿Han leído lo que dice Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 1? Por eso la conciencia es tan importante. Miren estas palabras en el versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe. La pregunta es, ¿qué desecharon? ¿La fe o la buena conciencia? Ellos no desecharon la fe. Ellos desecharon la buena conciencia. ¿Y el resultado cuál fue? Terminaron naufragando en cuanto a la fe. ¿Sabe cuál es el proceso de la apostasía? El proceso de la apostasía es, una vez tengo la palabra del Señor y entiendo la palabra del Señor, mi conciencia no se somete a ella. Mi conciencia quiere hacer lo que quiere hacer. Entonces, como mi conciencia no se somete a la palabra del Señor y está luchando con esa sujeción, yo trato de ajustar la palabra de Dios a mi estilo de vida y no al revés. Por eso la apostasía empieza con hombres que muy probablemente están practicando pecados escandalosos, pero nadie sabe. Y para calmar la conciencia, cambian el mensaje, sabiendo que están predicando cosas erradas, pero lo tienen que cambiar para que su conciencia tenga paz. Ese es el apóstata. Cuando se abandona la limpia conciencia, se aborrece la doctrina. Bien, hermanos, todos nosotros debemos tener limpia conciencia. Que la palabra del Señor sea un deleite, como lo cantábamos en el Salmo 19, un deleite para el corazón. Tercero, 2 distintivos que todos debemos tener: carácter y competencia. Y no nos dé temor ser probados en el tiempo. Es necesario, hermanos, ser probados en el tiempo. Y cuarto, predique el evangelio. Quizá usted no tenga el don de la enseñanza. El Señor no se lo da a todos, pero es su deber como cristiano predicar el evangelio. Predique el evangelio. No se sienta limitado para eso. Sí, es un consejo dirigido a pastores, pero todos los creyentes de la iglesia son llamados a predicar la palabra del Señor. Así que, hermanos, y en esta mañana en especial, Leonardo, recuerda el texto: carácter, competencia y tiempo. El Señor te ha hecho un hombre confiable para la iglesia donde vas a estar ejerciendo el ministerio. Ora por ti. El peor enemigo de tu ministerio eres tú mismo. Tú eres tu principal enemigo. Y si no guardas lo que Pablo le dijo a Timoteo, tú mismo te descalificarás. Tú mismo. Así que en el amor del Señor, este texto se aplica directamente a tu corazón en este contexto en el que estamos. Y oraremos por ti. Y la iglesia debe orar
fervientemente por Él, para que pueda preservar estos principios en su vida. Por Él, por su esposa y por toda su familia. Recuerden que somos pastores primeramente de la casa. Así que la oración de la iglesia para nosotros como pastores es indispensable. Si hay algo que usted puede hacer por Leonardo, si hay algo que puede hacer por el pastor Oscar o por mí como pastores, es orar. Es orar. No saben cuánto valoramos cuando la iglesia ora por nosotros y nos dice: pastor, estoy orando por usted, para que su fe no falte, pastor. Así que oremos por Leonardo, toda la iglesia ore por Leonardo. La iglesia donde él va a ser pastor, ore por Leonardo, para que el Señor lo guarde y lo preserve en esta palabra del Señor. Y queridos hermanos que van a ser ordenados al diaconado, vimos hoy la importancia del carácter y la competencia. Sin duda alguna, los diáconos deben tener la competencia de servir a los hermanos. Carácter más competencia. Su trabajo es crucial para la obra del Señor. Son como una mano más del ministerio pastoral. Solo hay dos oficios reconocidos: pastores y diáconos. De igual manera, se les pide a ustedes lo que se le pide a un pastor, no menos. Se les pide exactamente lo mismo, excepto el don de enseñanza. Que el Señor los guarde, los preserve a ustedes y a sus familias, y que toda la iglesia igualmente ore por sus oficiales, para que el Señor los guarde del mal y de la tentación. No saben cuando un oficial cae en pecado, y es un pecado escandaloso, el daño tan tremendo que eso produce. Es una victoria de Satanás, pero todos debemos estar juntos en oración por ellos. Un encargo para hombres confiables. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque nos has recordado la importancia de esforzarnos en el llamado, el encargo que hemos recibido y los dos distintivos que debemos preservar: el carácter y la competencia. Y que si para ser probados debemos esperar tiempo, Señor, estaremos dispuestos a esperar. Estaremos dispuestos a esperar, porque queremos ser hombres y mujeres confiables, que demos testimonio de Cristo y así cumplir el propósito de enseñar con integridad. Te ruego por la vida de Leonardo y de los dos hermanos que van a ser hoy también ordenados como diáconos, oficiales que tú agregas a tu grey, dones que vienen de parte del cielo. Te ruego, Señor, que los guardes del mal y que la palabra que hoy ha sido predicada sea aplicada a sus corazones por la obra del Espíritu Santo. Gracias por la vida del pastor Oscar, por la vida de su familia y esta hermosa iglesia. Señor, guárdalo de todo mal y peligro. Sosténlo en los momentos de debilidad o desánimo y renueva sus fuerzas con el poder de tu Espíritu. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.